hablaremos del capítulo 4 del libro de Maslow, que es la revisión de la teoría del instinto. Yo soy Ángela, primero. Yo soy Jair. Yo soy Alex y por allá está nuestra compañera Yonina, que no nos puede acompañar presencialmente, y comenzamos. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la importancia de la revisión. La influencia más importante en favor de una revisión de la teoría del instinto, en este caso, es la experiencia de los psicoterapeutas. La lógica de los hechos de los psicoterapeutas ha sido inconfundible. El terapeuta se ha visto obligado a diferenciar los deseos más básicos de los deseos menos básicos. El terapeuta casi siempre ha escogido el instinto y no la respuesta condicionada, o el hábito como el pilar básico. Por último, la teoría del instinto de Freud y McDougall tenía ciertas virtudes que no fueron suficientemente apreciadas, aceptando el hecho de que son automotores que la naturaleza y el entorno ayuda a decidir el comportamiento humano. Como primer tema tenemos la crítica de la teoría tradicional del instinto, porque varios autores han dicho como sus teorías sobre lo que es el instinto, las características de pero hay algunas que no son tanto correctas o que no, pues en la actualidad, investigándolo un poco más, no tienen tanto sentido o no son coherentes en la psicología. Uno de los primeros es el reduccionismo. En los autores reducían al instinto como un estímulo y una respuesta, pero tenían otros conceptos. El instinto tiene otros conceptos inmersos en él, como el impulso, las conductas, las expresiones, las cosas que tenemos predeterminadas. No solo el estímulo y la respuesta, que era como algunos autores lo planteaban y lo reducían a solo eso. Otro de los puntos que tenemos es el todo o nada, que es algo parecido al reduccionismo, que los autores planteaban que el instinto solo era algo para el que llega de la necesidad, cuando no hay muchos otros impulsos, comportamientos, y estos pueden ser en distintos grados, y así no es solo que venga de una necesidad, o sea, de un todo, o sea, de la nada, sino que tienen distintos niveles también. Otro de los conceptos que están equivocados es la fuerza dominante, que en se plantea como un instinto más animal, que los animales son dominantes, son fuertes, pero también tenemos que recordar que hay fuerzas o instintos que nos generan alguna debilidad, por así decirlo. Por ejemplo, no solo tenemos el instinto de pelea, también tenemos el instinto de huir ante algunas situaciones. También tenemos el instinto primitivo, que en marcaban que era lo más primitivo, lo más animal en nosotros, y que por eso, por ser animal, era hostil o era malo. Sin embargo, no es que sean hostiles o sean malos, sino que son instintos y necesidades que vienen de la supervivencia. Después tenemos la dicotomía entre el instinto y la razón. No siempre están separados, sino que van de la mano. De nosotros la analizamos y tenemos raciocinio sobre qué vamos a actuar, y no solo vamos a actuar por instinto, sino también vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Después tenemos el antagonismo entre los instintos y la sociedad, y también tenemos los instintos separados, que se refiere a que nuestros instintos y nuestras sensaciones referentes a esto vienen separados por las necesidades, pero no pueden venir combinados en distintos grados, como ya lo vimos en el enfoque de todo y nada, que vienen en distintos grados y pueden venir combinados con algunas otras cosas. Por último, tenemos la represión de los instintos, que esto es algo que se vio por lo correctamente aceptado por la sociedad, que es el que nosotros reprimamos todos esos instintos más considerados primitivos o animales que tenemos, y usamos solo cosas como con más raciocinio. Sin embargo, hay muchos de nuestros instintos que no son malos y que podemos seguir utilizando y debemos aceptar en nuestra vida. Estos son algunos de los puntos que critica Maslow, o que considera Maslow en su libro, que están incorrectos en las definiciones de los autores anteriores sobre lo que es el instinto.
Y pues bueno, también hablaremos un poco más sobre las necesidades básicas en la teoría del instinto. Esta nos habla de que hay una teoría, una hipótesis, donde pues se nos muestra que en este aspecto de las necesidades básicas son un poco repetitivas. También están un poquito constituidas por algunas características. Alguna de ellas puede ser que son hereditarias y son bastante apreciables en este aspecto, y muchos otros en la cuestión instintiva del ser humano. Pero realmente esta es una hipótesis, ya que realmente existen en estos tipos de técnicas muchos factores que hace que necesiten investigación hasta el día de hoy, ya que pues no se ha podido investigar directamente técnicas directas y básicas. También lo que son las genéticas y neurológicas, para poder comprobar esta teoría sobre la teoría del instinto en cuestión de necesidades básicas. Pero bueno, pasemos primero que nada con los instintos, que son singularmente humanos. Esta nos habla de que cada especie tiene comportamientos definidos, o más bien predefinidos, en cuestión de paso de tiempo. En este caso podríamos decir que no podemos comparar por ejemplo la diferencia entre un ser humano a tal vez un chimpancé o a otras especies de animales. Eso sí, algo en lo que pues nos parecemos mucho, que es que prácticamente instintivamente podemos respirar y también podemos tener la necesidad de poder alimentarnos. Pues bueno, pasemos a otro tema, que es la frustración patógena. Aquí podemos ver que pues el ser humano tiene un afán por satisfacer lo que son sus necesidades básicas. En este caso pues podríamos hablar de que muchos médicos clínicos están de acuerdo con este tipo de teorías. El ser humano tiende a tener frustraciones gracias a las necesidades de forma patógena. También podríamos asociarla con casos con casos neuróticos. Pues sí, en este caso ahí podríamos meter pues los hábitos, también las adicciones y algunas preferencias que nosotros podamos tener. Esta teoría también nos habla de que el ser humano necesita tener ciertas características o sentirse de una forma plena para pues poder satisfacer las necesidades, como antes lo mencionábamos, pues las necesidades básicas. Cambios como pues cómo agarrar la cuchara, cómo agarrar un tenedor, cómo ponerte los zapatos o cómo ponerte la ropa. Digamos que hay cierto instinto en ese tipo de aspectos. En este caso dándose, podría decirse, pues en un estatus biológico y psicológico en especial. Pero algo que se caracteriza es que todas estas necesidades, las necesidades básicas, deben de ser satisfechas, porque si no el ser humano pues se pone enfermo, no solamente a nivel físico, sino que a nivel mental. Y pues bueno, ya por último hablaré sobre la gratificación saludable. Como antes les mencionaba, pues la gratificación de las necesidades básicas puede denominarse de muchas maneras. En este caso podríamos destacar las palabras de formas deseables, de formas buenas, sanas y también autorrealizadas. Las palabras deseables o las buenas son las que nosotros utilizaremos en un estado biológico, en este caso para poder desarrollarnos de una forma más plena y pues como antes lo mencionaba, más sana, para que pues a priori, a futuro, todo este tipo de condiciones nos beneficien en vez de afectarnos de una manera biológica y también mental. Muchas de estas características pues nos lleva a una conclusión. Gracias a estas buenas acciones, a escuchar
pues estas palabras de manera deseable nos llevan a tener tendencias de elección pues por nuestra cuenta. Nosotros en este aspecto, cuando las palabras buenas llegan, tendemos a desarrollarnos biológicamente de una forma más sana, que nos permite elegir lo que nosotros podemos querer, no lo que nosotros podemos escuchar de los demás o pensemos que necesitamos la opinión de un externo antes que la de nosotros. Y estas elecciones podrían llegar a ser tan fáciles como elegir sabiamente, o más bien sabiendo lo que podría ser, por ejemplo, el aceite correcto para tu coche, tal vez la mejor marca de refresco para llevar a una fiesta, a un evento social, entre otras cosas. Obviamente, como antes mencionábamos, son palabras que alimentan el amor, alimentan la seguridad y alimentan el respeto, haciendo que el individuo funcione de una forma mejor, percibiendo más eficiencia de manera externa por parte de las personas que lo rodean. Hablando sobre la obligatoriedad, pues sabemos que se distingue de los gratificadores de necesidades básicas de los demás gratificadores de otra en su obligatoriedad. El organismo mismo, para su propia naturaleza, apunta a que una categoría intercinesca de satisfacientes para la que no hay sustituto posible, como es el caso de las necesidades habituales o incluso de muchas necesidades neuróticas. Bueno, la psicoterapia, en los tipos principales de la misma, hasta el grado en la que se considera en sí mismo válidos, parece cierto que animan, impulsan y refuerzan lo que hemos llamado las necesidades del instinto básicas, mientras que debilitan o suprimen totalmente a las llamadas necesidades neuróticas, en especial para aquellas terapias que explícitamente propongan solo tratar de la persona o lo esencial y profundamente. Por ejemplo, las terapias de Rogers, Jung o Horney. Esto es un hecho importante porque implica que la personalidad tiene una naturaleza intercinesca propia y no se crea por la terapeuta, sino que es solamente liberada por él o ella para crecer y desarrollarse en su propio estilo. Por el insight y la falta de represión pueden hacer desaparecer una reacción. Se podría considerar después razonable o dicha reacción ha sido extraña y no intercinesca. Bueno, y hablando de la entereza de los instintos, la naturaleza instintiva de las necesidades nos invita a reconsiderar la relación entre la cultura y personalidad para dar mayor importancia a la determinación de las fuerzas intraorganísticas. Se admite por completo que más tarde o más temprano llegará la patología, si no visiblemente de una manera sutil, y la resistencia de la persona a la socialización en interés de su propia integridad y su propia naturaleza intercinesca. Eso debería ser entonces un campo de estudio respetable en las ciencias sociales y psicológicas. Y hablamos de la relación de las dictomanías y que es la naturaleza instintiva de las necesidades básicas que ayuda a resolver y trascender muchas contradicciones fisiológicas, tales como la biología contra la cultura, contra lo aprendido o lo subjetivo frente al objetivo. Esto es así porque las terapias reveladoras de búsqueda del yo y del crecimiento personal, que son las técnicas de búsqueda del alma, son también una vía para descubrir la naturaleza biológica y objetiva principal. La mayoría de las psicoterapeutas de cualquier escuela asumen que revelan o liberan una personalidad más real, más verdadera y más básica, cuando atraviesan la neurosis hasta llegar al centro o núcleo. De alguna manera estaba ahí todo el tiempo, pero se encontraba cubierto.